Bueno, en esta clase, tal como dice el título, aplicaciones de función exponencial, nos vamos a basar en lo que es la guía 8, vamos a explicar algunos ejercicios, pero antes de explicar esos ejercicios tenemos que conocer algunas de sus propiedades, propiedades tanto para potencias como para logaritmos. Si ustedes revisan un poco en las guías anteriores, las guías 6 y las 7, donde comenzamos a evaluar la función exponencial primero en la guía 6 y la función logarítmica en la guía 8, hay una serie de propiedades, pero de las cuales yo solamente rescate algunas, que son las que nos interesan para esta guía, específicamente la guía 8, que básicamente tendremos que trabajar en evaluar funciones exponenciales y también en despejar una preimagen, es decir, una X, ¿ya?, de una ecuación basada en una función exponencial, es decir, una ecuación de tipo exponencial, donde la incógnita va a estar en el exponente. En el caso de las potencias, tal como lo vemos allí, primero tenemos lo que se llama la propiedad división de potencias con igual base. Si tenemos dos potencias con la misma base, al aplicar esta división, este cociente, los exponentes se restan. Finalmente nos queda a elevado a n menos m, o sea, se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Claro, aquí lo tenemos numéricamente, 7 elevado a 5, partido por 7 al cuadrado, nos quedaría 7 elevado a 3. Esta es una propiedad importante que la vamos a usar cuando tengamos que sacar la función exponencial a partir de un gráfico. Bueno, siguiendo con el tema de las potencias, continuando con ello, también tendremos potencias cuyo exponente es 0. Eso se llaman potencias con exponente nulo, ¿ya? Esta propiedad es válida para cualquier potencia donde la base es distinto de 0. La base puede ser positiva o negativa, pero lo que no puede ser es 0, ¿ya? Para ese caso tendríamos que decir definitivamente que la potencia tiene un valor indeterminado, ¿ya? Pero normalmente para el resto de las potencias, cuando tengamos exponente 0, tendremos que entender que el resultado de esa potencia no es 0, sino que es 1. Por ejemplo, 4 elevado a 0 igual a 1. 5 elevado a 0 igual a 1. 6 elevado a 0 igual a 1. ¿Ya? Bueno, en la clase anterior también habíamos visto una potencia especial, que eran las potencias del número e. ¿Ya? Las potencias del número e se trabajan con una tecla distinta en la calculadora, ¿ya? Pero aún así, si tuviera una potencia e elevado a 0, también debería ser igual a 1. Esto es válido para todas las potencias. En el caso de los logaritmos, bueno, vamos a empezar a ver rápidamente algunas aplicaciones. Si aplicamos logaritmo en cualquier base a una función exponencial o a una expresión exponencial, es decir, una potencia con exponente x, ¿ya?, eso va a ser igual o equivalente a el exponente multiplicado por el logaritmo de a en base b, ¿ya? Por ejemplo, acá teníamos un ejercicio, una ecuación de tipo exponencial, ecuación basada en la función exponencial, 5 elevado a x igual a 6,25, y queremos conocer o despejar el valor de x. Entonces, este slash que ustedes ven aquí quiere decir que lo que estoy indicando en este costado de la pizarra es una operación que se va a aplicar a ambos lados de la ecuación, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. En el lado izquierdo ustedes tienen una potencia, esta propiedad se llama logaritmo de una potencia. Si aplicamos logaritmo a una potencia, logramos que el exponente quede multiplicando al mismo logaritmo, en este caso logaritmo de 5. Recuerden que cuando no se indica el logaritmo, quiere decir que la base es 10. Entonces acá tengo x por logaritmo de 5 en base 10. No se escribe el 10, por notación, ¿ya? Bueno, esa misma operación también hay que repetirla al lado derecho, logaritmo de 6,25. Queda expresado, déjenlo así. Como ustedes quieren despejar x, entenderán que el logaritmo de 5 que está multiplicando a la incógnita tiene que pasar dividiendo, y nos queda x igual a logaritmo de 625 partido por logaritmo de 5. Realizando la división del cociente con las expresiones, tal como está así en la calculadora, nos queda que x vale 4. Claro, se los voy a mostrar aquí en la calculadora para que lo podamos aprovechar de practicar. Bueno, en la calculadora también es importante, algo que quizá no tiene mucho que ver con la función exponencial, pero que cuando ustedes escriben números grandes, por ejemplo, 2 millones, 25, por dar un ejemplo, por defecto la calculadora, en muchas calculadoras Casio, este no es Casio, pero es parecido a muchas de las calculadoras que se están usando en clases, tenemos lo que son los separadores de miles, que en los países anglosajones usan la coma para separar cada 3 cifras, o sea, para separar miles.
y usan el punto como coma decimal. Nosotros lo hacemos todo al revés, acá usamos punto, punto y acá una coma. Entonces para cambiar esa configuración, se los voy a dejar al tiro para que lo dejen así en su calculadora, no tengan problema. Presiona la tecla Mode, de modo, ¿cierto? Hasta que en pantalla aparezca DISP. Lo repito por si acaso. Así estaba la expresión, presionamos varias veces la tecla Mode hasta que aparezca DISP. Ya. Aquí no hay más opción que seleccionar uno. Seleccionamos uno. Y con estas teclas, que es como que si fuese un mouse en la calculadora, vamos haciendo flechas hacia la derecha, ¿cierto? Ahí está para escoger si queremos número mixto o fracciones impropias en la calculadora. Y si seguimos más a la derecha, llegamos al final y ahí tenemos la opción DOT, que significa usar punto para coma decimal o usar coma, valga la redundancia, para la coma decimal. Nosotros seleccionaremos 2, la coma decimal. Y ven cómo queda 2.025.000. Muchas veces esto que parezca que está de más, en las pruebas los lleva a muchos errores cuando no configuran bien su calculadora e interpretan mal los resultados, porque a veces van a ver la coma acá y creen que el número es 2,0. Entonces es importante entender que hay un orden de magnitud abismante, una diferencia abismante entre 2 millones y 2. ¿Ya? Entonces, configuren la calculadora como les dije. DISP, seleccionan 1, se van a la derecha con estas teclas y aquí seleccionan coma. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema acá, quería mostrarles cómo se evalúa eso. Entonces, usamos log 625 dividido por log de 5. Enter, nos da 4. Ahí está el resultado entonces. ¿Ya? Y continuamos. Hay otra propiedad importante también en los logaritmos, ¿ya? Que es muy parecido al anterior. Aplicamos de nuevo logaritmo a una exponencial o a una exponente a una potencia con exponente x, ¿ya? Pero aquí ocurre acá, que la base es igual a la base del logaritmo es igual a la base de la potencia. Cuando ello ocurra, ustedes cancelan logaritmo, cancelan la exponencial y solamente les queda la x, el exponente. Por ejemplo, si tengo e elevado a x, es distinto al que está acá, ¿cierto? E elevado a x igual a 2,12, quiero despejar cuánto es x para que dé ese resultado. Entonces aplicamos logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural es equivalente a hacer logaritmo en base e. Es equivalente, ¿ya? ¿Ok? Se los voy a escribir mejor para que no se les olvide. Entonces, esto que está aquí es equivalente a hacer un logaritmo en base e. ¿Ya? Entonces, si estamos aplicando logaritmo en base e a la izquierda, donde también tengo una potencia de base e, se cancela y me queda solamente la x, como ustedes ven acá. Bueno, acá tengo un número, no hay propiedad que ocupar, solamente ocupar la calculadora. Si aplicamos logaritmo natural, es decir, logaritmo en base e sobre 2,12, este es un ejemplo nada más, no es parte de la guía, nos da el resultado 0,75, lo aproximo con los decimales y nos queda que x es igual a eso. ¿Ya? De hecho, si quisiéramos evaluar, repasáramos eso aquí en la ecuación al comienzo, tendríamos que usar la función exponencial con e. Observen aquí que dice e elevado a x. Entonces para ello usamos shift, porque son funciones secundarias, shift ln, y ahora indico el exponente, que decía ahí 0,65, claro. Quizás por la aproximación puede que no me dé exacto, pero está bastante cercano. 2,117, muy cercano a 2,12. O sea, estaba bien lo que hicimos en la ecuación recién resuelta. ¿Ya? Si la ecuación que estamos resolviendo, o que intentamos resolver, justamente... Ahí sí. Si la ecuación que intentamos resolver tiene una potencia no de base e, sino que de base 10, nos conviene aplicar un logaritmo que tenga la misma base que la potencia. La misma base. O sea, vamos a usar logaritmo en base 10. El que no se escribe. Recuerden que la base no se escribe cuando es base 10. Logaritmo en base 10 sobre una potencia de 10 elevado a x se cancela el logaritmo con la potencia, con el exponente, o sea, con la función exponencial, perdón, y nos queda finalmente x. Y logaritmo de 398,1 lo hacemos directamente con la tecla log, ¿cierto? Nunca olviden, tenemos esas dos teclas solamente. Log de 398,1
nos da 2,599, o sea, 2,6. Bastante bien. Ya, esas son las propiedades. Ya, vamos ahora a